Delphias Audiolibros presenta, Halo, Tormenta Silenciosa. Una novela del universo Halo, escrita por Troy Denning y lanzada el 4 de septiembre del 2018. Capítulo 21. Novena era de la reclamación, primer anual, segundo mes 34º ciclo, 208 unidades, calendario de batalla del Covenant. Flota de obediencia inexorable, carguero de asalto masacre piadosa. Órbita ecuatorial media, planeta Borodan, sistema Kirill. Nizat Kvarous no esperaba que la atmósfera del planeta se incendiara cuando ordenó ataques masivos de plasma en la capital, pero el resultado, un manto de llamas que se había extendido por todo un mundo, no le causó horror ni remordimiento. Los defensores humanos habían detenido su avance con su obstinada resistencia, acosando a la flota de obediencia inexorable durante 5 de los días de Borodan, destruyendo 5 de sus cruceros y todas las estaciones orbitales de construcción naval que había esperado capturar para el uso de su propia flotilla. Aún más enfurecedor, habían usado la batalla para mantener su atención mientras una fuerza más pequeña se escabullía para diezmar el convoy de suministros que había dejado en el lugar de su última victoria, el mundo Ellini, al que los humanos llamaban Etalan. No es de extrañar que cuando Nizat miraba hacia abajo sobre el terror y el sufrimiento que su palabra estaba imponiendo en el mundo que estaba a sus pies, no sintió nada más que satisfacción. Los humanos habían detenido su avance de forma ignominiosa, y lo habían avergonzado ante los ojos de los profetas. Ahora no podía matarlos lo suficientemente rápido. No se le escapó a Nizat que su camino en el gran viaje parecía oscurecerse a cada paso, pero había algunas cosas que incluso un maestro de flota Sangeili no podía cambiar. Su camino había sido elegido para él por los mismos jerarcas, y no podía apartarse de él sin renunciar a la posibilidad de su propia trascendencia divina. Esta vez te has superado a ti mismo. El ministro menor de inspección de artefactos estaba flotando junto a Nizat, su cuello de serpiente completamente extendido mientras observaba el toro destrozado de una estación de construcción naval humana pasar a la deriva en órbita ecuatorial baja. El casco de la estación, muy perforado, seguía siendo blanco debido a la disipación de calor, y su rotación era un giro asimétrico que pronto la haría girar en espiral hacia las nubes de llamas que se encontraban debajo. Informaré a los jerarcas de tu eficiencia la próxima vez que visite Gran Caridad. Gran Caridad era la estación espacial del tamaño de una luna que servía como la capital sagrada del Covenant. Nizat dudaba de que Inspección regresase pronto allí, o que el Sansium le mencionase alguna vez a los jerarcas en términos que no fuesen vagamente despectivos y autoengrandecidos, pero apretó sus mandíbulas en señal de reconocimiento. Me honra su pensamiento, su eminencia. Inspección sacudió una mano de 3 dígitos. No te preocupes, dijo. Pero me pregunto qué tan sabio es continuar la limpieza de este planeta con nuestro suministro de gas portador tan bajo. ¿Cuántos sobrevivientes puede haber, cuando el aire mismo está en llamas? La tormenta de fuego parece más temible de lo que es, explicó Nizat. Si no seguimos alimentándola con más plasma, se extinguirá a sí misma. Y las llamas por sí solas no son lo suficientemente calientes como para fundir el suelo. Sin el bombardeo, todavía habrá tierra fértil y cimientos que pueden ser usados para reconstruir. Perdóname si me equivoco, dijo una voz detrás de ellos, pero creo que el ministro menor está preocupado por un contraataque humano. Nizat se giró para ver a Tel Zatulai deslizándose en la ampolla de observación tan silenciosamente como una respiración, al menos, asumió que era Zatulai. Como siempre, la primera espada estaba recubierto con la armadura color índigo de los sombras silenciosa, con casco cerrado y una ausencia total de emblemas identificativos. A pocos pasos detrás de él, el avergonzado capataz de Nizat, Tam Lakous, se apresuraba a alcanzarlo. Nizat envió a Lakous fuera con un movimiento, luego fijó su mirada en Zatulai y se tomó un momento para tragarse su ira. Estaba furioso con la primera espada por permitir que parte de la fuerza de los merodeadores humanos se escabullera antes y devastara su tren logístico en Ellini. Solo habían sobrevivido las naves agrícolas y un par de naves médicas, que habían permanecido varadas allí durante 5 de los días de los humanos, esperando a salir de la órbita hasta que se pudiera organizar un convoy debidamente protegido. Pero Nizat también reconoció cómo las fuentes de inteligencia de Zatulai lo habían salvado, y tal vez evitado la destrucción de toda la flota de obediencia inexorable. Si los espías de la primera espada no les hubieran advertido sobre la estrategia de abordaje humano, los maestros de nave de Nizat habrían enviado a sus cazas a atacar a la flota enemiga en lugar de mantenerlos en escolta,
y los merodeadores humanos habrían podido desplegar a sus grupos de abordaje prácticamente sin oposición. Nizat dejó que sus ojos se entrecerraran, y finalmente preguntó: ¿están justificadas las preocupaciones del ministro menor? Debería esperar un contraataque. ¿Por qué confiarías en su respuesta? Mientras Inspección hablaba, se esforzó por mantener su silla antigravedad girada hacia el frente de la ampolla. La guía del esgrimidor solo ha demostrado ser incorrecta. Zatulai se detuvo junto a la silla del Sansium e inclinó su casco hacia un lado, como si estuviera mirando fijamente la parte superior de la cabeza del ministro menor. Fue un gesto que hizo que Nizat se preguntara si a un miembro de los Sombras Silenciosas se le había ordenado alguna vez ejecutar a un Sansium, y si Zatulai aceptaría tal orden de Nizat. Era un pensamiento peligroso de entretener, incluso como una fantasía. Los Sombras Silenciosa vivían bajo un código que solo ellos conocían, pero Nizat sospechaba que eso incluiría eliminar a cualquiera que representase un peligro para cualquier miembro de la casta de liderazgo Sansium del Covenant. Después de librarse de un impulso tan blasfemo, Nizat se volvió para enfrentarse a Inspección. Sin la inteligencia suministrada por la primera espada Zatulai, podríamos haber perdido 50 naves en vez de 5. Pero su misión es matar a los llamados Spartans, dijo Inspección, ahora aparentemente ajeno a la amenaza de un contraataque que había mencionado apenas una docena de veces antes. Si realmente existen. Estoy empezando a sospechar que son fantasmas creados para asustarnos. Son reales, dijo Zatulai. Entonces has matado a uno. El tono de Inspección sugirió que él ya sabía la respuesta. Has proporcionado un cuerpo para que el ministro de los infieles lo contemple. No, dijo Zatulai. Pero hemos aprendido sus nombres, al menos, los nombres de 12 asignados a lo que ellos designan como fuerza de tarea y ama. Nizat no había oído esto antes, quizás se trataba de la noticia que Zatulai había venido a informar. ¿Cómo? De los trajes negros que capturamos a bordo de la llama purificadora, dijo Zatulai. Castor y Orsun han estado haciendo progresos. Inspección hizo girar su silla. Permitiste que los Jiralhanae interrogaran a los prisioneros. Eres tan estúpido. Zatulai inclinó su casco hacia el ministro menor y no habló. ¿A cuántos han matado? Zatulai ignoró a Inspección y se volvió hacia Nizat. Los trajes negros se llaman a sí mismos dagas negras. Son parte de una fuerza militar a la que los humanos se refieren como soldados de choque de descenso orbital, aunque este batallón se especializa en el asalto espacial. Han sido tan bien entrenados para resistir los interrogatorios que hasta los derretidores de mentes fracasaron. Pero tus jefes de batalla tuvieron éxito. Preguntó Nizat. Los Jiralhanae tienen un juego llamado lanzadores, dijo Zatulai. Y a los humanos no les gusta ver cómo les arrancan los miembros a sus compañeros. Hay algunos que revelan cualquier cosa a cambio de ayudar a un compañero discapacitado a comer, beber y evacuar por un día. Eso es un comienzo, dijo Nizat. Pero si eso es todo lo que has aprendido hasta ahora, puedes quedarte sin prisioneros antes de que revelen algo útil. Ya se nos acabaron. Y esperas que el maestro de flota sacrifique más naves en un intento de capturar nuevos prisioneros. Inspección miró a Nizat, una invitación en sus bulbosos ojos que hizo que el maestro de flota quisiera sacárselos con sus pulgares. Tendrás suficiente para responder en gran caridad tal como está. Un extraño sonido, quizás algún tipo de diversión, vino de dentro del casco de Zatulai. No hay necesidad de sacrificar naves a propósito. Sin duda perderemos a algunas en la batalla, y habrá muchas oportunidades de tomar más prisioneros. Eso suena, desafortunado, dijo Nizat. Ha sido un error juzgar a los humanos por sus embarcaciones, dijo Zatulai. Si no pueden luchar contra nosotros en nuestros términos, entonces están decididos a luchar contra nosotros en los suyos. Suenan como seguidores de los Sombra Silenciosa. El tono de Inspección sugería que no estaba ofreciendo un cumplido. Miró a Nizat de reojo. Eso puede dificultar que el maestro de flota explique sus fracasos a los jerarcas. Si la tarea fuera simple, no se la habría asignado al Sombra Silenciosa, dijo Nizat. Claramente, Inspección estaba tratando de atraerlo a algún tipo de culpabilidad, y Nizat no tenía intención de participar. Estamos librando una guerra aquí afuera, no maniobrando para conseguir un asiento en el Alto Consejo. Inspección se sacudió en su silla antigravedad y miró a Nizat con un temblor de garganta. Ya veo, dijo. Esto no va a terminar bien, no para ti.
Sin embargo, oiré el informe del esgrimidor, dijo Nizat. Sin interrupciones. Los ojos de inspección se entrecerraron. Como los alícids. Nizat se volvió hacia Zatulai. Cuéntame el resto. Todo lo que aprendimos de los prisioneros, ya lo he dicho. Zatulai miró hacia inspección. Pero los traidores humanos han confirmado lo que suponíamos, los ataques a la flota de obediencia inexorable aquí estaban destinados a distraernos mientras los Spartans destruían nuestro tren logístico en Ellini. ¿No dije eso? Preguntó inspección. Todos dijimos eso, después del hecho. Nizat miró hacia atrás, hacia Zatulai. ¿Por qué los traidores no nos avisaron de antemano? Afirman que su espía fue engañado, que se le dijo que los Spartans estaban retenidos aquí en el sistema Colacoa, dijo Zatulai. Dicen que no supo la verdad hasta que la fuerza de Tarea Yaama se reunió con el destacamento Spartan. ¿Y no te crees esta historia? Preguntó Nizat. Los traidores nos están usando para librarse de los Spartans, contestó Zatulai. Todo lo que he visto me dice que es así. Y aún así. Aún así, esta es la segunda vez que creer en la historia de los traidores ha traído la catástrofe, dijo Zatulai. Los humanos pueden ser aún más astutos de lo que creemos. O saben que su fuerza de tarea tiene un espía, dijo Inspección. Y han estado usando a ese humano para llevarnos a trampas. Zatulai se detuvo y dijo, parece posible. Parece seguro, insistió Inspección. ¿Dónde está la fuerza de tarea Yaama ahora? Es desconocido, dijo Zatulai. El espía informó del encuentro, pero los traidores no han sabido nada de él desde entonces. Una onda recorrió el largo cuello de Inspección, y se volvió hacia Nizat. Detén la limpieza de inmediato. Necesitamos conservar nuestro plasma. Nizat comprendió el repentino temor de Inspección, que los humanos estaban a punto de atacar a la flota de obediencia inexorable cuando estaba baja en municiones, pero lo que el Sansium sabía sobre la guerra de flotas cabría en el fondo de su garganta. Hacer eso revelaría nuestra dependencia de las naves ampolla, dijo Nizat. Los humanos sabrían que estamos bajos de gas portador y que es más probable que ataquemos con fuerza. Es mejor hacerles creer que nuestros suministros siguen siendo suficientes. Hasta que la limpieza se detenga porque te has quedado sin nada, contestó Inspección. Eso no sucederá, dijo Nizat. He pedido una nueva flotilla logística. Ya está en Ellini, reuniendo las naves que sobrevivieron al ataque de los Spartans. Se unirán a nosotros aquí en 50 unidades. ¿Qué? Zatulai estaba horrorizado. Nizat inclinó la cabeza hacia un lado. 50 unidades, repitió. Los humanos nunca sabrán que tenemos poco gas portador. ¿Por qué no están en el sistema Colacoa?, dijo Zatulai. La nueva flotilla logística se detuvo en Ellini. ¿No dije eso?, preguntó Nizat. Los sombras silenciosa no se asustaban fácilmente, por lo que le preocupaba lo que escuchaba en la voz de Zatulai. ¿Cuál es tu miedo? Zatulai miró hacia abajo y dudó, lo que indicaba claramente que no estaba ansioso por responder. Pero los sombras silenciosas se enorgullecían de su integridad y coraje, y su código de honor exigía la misma conducta tanto si estaban en el campo de batalla como en presencia de un superior. Levantó el casco de nuevo. Le ruego me perdone, maestro de flota, pero no creía que esto fuera importante hasta ahora. Mientras hablaba, Zatulai se cuidó de no mirar en la dirección de Inspección, aunque, por supuesto, eso solo hizo que el Sansium inclinara su silla hacia adelante y prestara más atención. Envié una banda de demolición para encontrar y destruir los restos que perdimos en Seoba. Desafortunadamente, no fueron el primer grupo en llegar. Nizat sintió que se formaba un hueco entre sus corazones. ¿Qué obtuvieron los humanos? Por lo que podemos decir, solo un puñado de cosas, dijo Zatulai. Pero después de escuchar sobre la flotilla logística que llamaste a Ellini, lo que más me preocupa es el Kelgid del puente de la Silencio Digno. Nizat siseó en un suspiro. Un lector informado podría utilizar un Kelgid, el mapa estelar interactivo que los navegantes del Covenant utilizaban para trazar viajes a través del desliespacio, para poner al descubierto la red de suministro de la flota de obediencia inexorable e identificar sus nodos de apoyo críticos. ¿Estás seguro de que lo tienen? Las monturas del suelo habían sido cortadas. Cuidadosamente, dijo Zatulai. Ellos lo tienen. Eso no significa que puedan operarlo, dijo Nizat.
Un Kelguid es un dispositivo complicado, mucho más allá de sus capacidades tecnológicas. Tampoco creímos que serían capaces de pilotar Banshees, dijo Zatulai. Ni siquiera sabíamos que habían capturado alguna. ¿Qué están diciendo, idiotas? Inspección casi gritó. Se están preparando para atacar Gran Caridad. No Gran Caridad, dijo Zatulai. Zoist. Eso tendría más sentido para los humanos. Tienes un mal historial en cuanto a predecir lo que harán los humanos, dijo Inspección. No tenemos más remedio que volver a Gran Caridad de inmediato. Necesitarán la flota de obediencia inexorable para ayudar en su defensa. Y dejar a Zoist solo. Nizat abrió sus mandíbulas, y luego las volvió a cerrar. Gran Caridad tiene una flota que es una docena de veces más grande que la nuestra. Zoist solo tiene una flotilla de respuesta rápida a la cual le sería difícil detener un ataque humano. No has aprendido nada de tus derrotas. Inspección estaba furioso, su voz temblando de rabia. Cada vez que piensas que los humanos están haciendo una cosa, hacen otra. Debemos ir en defensa de Gran Caridad, aunque solo sea porque crees que los humanos irán a Zoist. Su eminencia, dijo Zatulai, porque atacarían los humanos a Gran Caridad. Si saben algo de ella, también saben que no encontrarán nada más que la muerte. ¿Qué le importa la muerte a una especie condenada? La voz de Inspección era de pánico, aunque Nizat estaba seguro de que tenía menos que ver con la seguridad de Gran Caridad que con que Inspección perdiera la oportunidad de presentarse ante los jerarcas como el salvador de la ciudad sagrada. Los humanos irán a Gran Caridad porque pronto perecerán y tendrán sed de venganza. Zatulai alzó su casco hacia el techo, y Nizat pensó que quizás averiguaría después de todo si un miembro de los Sombra Silenciosa se atrevería a matar a un Sansium. Una parte de él esperaba que eso fuera cierto, y que no se alejaría demasiado de su propio camino oscuro si se ofrecía a ocultar la blasfemia. Pero cuando Zatulai volvió a bajar la mirada, sus manos enguantadas permanecieron a sus lados, y se dirigió a Nizat por encima de la cabeza del Sansium. Los humanos no tienen sed de venganza, porque se niegan a creer que están condenados, dijo. Ellos irán a Zoist porque atacar nuestra cadena de suministro les da tiempo para estudiarnos y aprender nuestras debilidades, tiempo para desarrollar armas que sin iguales a las nuestras. Armas iguales a las del Covenant. Inspección se estremeció de incredulidad. Imposible. Zatulai se volvió hacia el Sansium. Sería una tontería subestimarlos, ministro menor, dijo. Nuestros espías humanos adquirieron los esquemas de la armadura potenciada que ayuda a hacer a los Spartans tan feroces. Es impresionante, incluso para nuestros estándares. ¿Has examinado estos esquemas tú mismo? Inspección exigió. Eso podría considerarse blasfemia. Me los entregarás de inmediato. A la primera oportunidad, Su Eminencia. Zatulai habló en un tono indiferente que sugería que la primera oportunidad no llegaría pronto, y luego se volvió hacia Nizat. Como dije, maestro de flota, debemos encontrarnos con ellos en Zoist. Nizat levantó la cabeza para indicar que estaba de acuerdo, luego lo pensó mejor y bajó la mirada hacia el Sansium. Es una pena que los humanos no sean tan sabios como Su Eminencia, dijo. Pero confío en el juicio de Zatulai en esto. Los humanos no son lo suficientemente inteligentes para saber que sus días están contados. Capítulo 22. 0626 horas, 31 de marzo de 2526, calendario militar. Crucero furtivo. Punto de fuga de la clase Point Blank del UNESC. Espacio profundo, punto de encuentro Sierra Llama, sector Polona. Para Catherine Halsey, la imagen holográfica sobre el holograma estelar capturado se asemejaba a una cena a medio comer de espaguetis y albóndigas que acababa de entrar en 0G y que flotaba fuera del plato. En este caso, el plato era un disco plateado que estaba encima del gabinete cilíndrico de equipos a la altura de la cintura que Yaama había recuperado de la fragata del Covenant que los Spartans habían derribado en Seoba. Las albóndigas representaban pozos de gravedad de varios tamaños, y los espaguetis representaban la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor. A veces, los espaguetis se doblaban tan fuertemente que se tocaban a sí mismos en algún punto de la hebra, creando puntos de conexión que podían ser utilizados como nodos de tránsito por una embarcación con capacidad desliespacial. Con un poco de suerte y mucho trabajo duro, Catherine esperaba usar el holograma estelar para rastrear las rutas desliespaciales del Covenant hasta el depósito de suministros primario que servía a su flota de invasión.
Ya había identificado más de 20 nodos de tránsito que se abrían cerca de los pozos de gravedad que creía que eran Harvest, Neterope y Talan, todos planetas que el Covenant había atacado y vitrificado. Pero solo 4 nodos estaban también cerca de otros nodos que creaban una ruta desliespacial hacia el espacio del Covenant, o, mirándolo de otra manera, fuera del espacio controlado por los humanos. Dado que se necesitaron 5 días para que llegara un nuevo convoy de suministros después de que sus Spartans destruyeran el de Talan, asumió que el depósito de suministros del Covenant tenía que estar situado en algún lugar entre la mitad y las 3/4 partes de esa distancia a sus velocidades de desplazamiento en el desliespacio, que parecían ser varias veces más rápidas que las velocidades de los seres humanos. Incluso si el mensaje que llamaba a la flota de reemplazo hubiera viajado más rápido de lo que podían hacerlo sus naves, aún necesitaría algo de tiempo para atravesar distancias tan grandes. Desafortunadamente, no había pozos de gravedad dentro de ese rango en su corta lista de rutas probables hacia el espacio del Covenant. Claramente, ella estaba haciendo una suposición incorrecta a lo largo del proceso. Sin apartar la mirada del holograma estelar, dijo, Deya, ¿cuán segura estás del tamaño de la base de logística necesaria para mantener la flota del Covenant? No veo ningún mundo a su alcance. Hubo una pausa y un sonido de chasquido inusual, y entonces la inteligencia artificial limitada creada para ayudar a Catherine con el programa Spartan 2 respondió. Los cálculos son correctos, doctora Halsey. La cantidad de recursos necesarios para apoyar y mantener la flota enemiga es inmensa. La única manera factible de reunirlos es desde un depósito abastecido por un planeta habitable, y debido a la logística que implica mover tan grandes cantidades de carga, la eficiencia dicta que sea un solo planeta habitable. Recolectar suministros de 2 lugares, incluso en el mismo sistema estelar, crearía ineficiencias que inevitablemente resultarían en retrasos significativos en el envío. Entonces, ¿dónde está este planeta? Catherine hizo un gesto con la mano hacia el holograma estelar y sintió un frío cosquilleo. Sorprendida por la sensación, rápidamente se dio cuenta de que meter la mano en un campo de proyección alienígena podría no ser saludable, y la quitó. Había muchas cosas que ella no sabía sobre la tecnología del Covenant, y eso se hacía más evidente cada vez que usaba el holograma estelar. Capturarlo intacto había sido el tipo de golpe de suerte que podría cambiar el curso de la guerra, y, desafortunadamente, el tipo de golpe de suerte que era improbable que ocurriera 2 veces. Tenía que aprovechar al máximo la oportunidad y averiguar cómo encontrar el planeta depósito. Se volvió hacia la plataforma de proyección de Deya. La IA se presentaba como una diosa griega de pelo castaño y ojos castaños en forma de almendra. Los mundos habitables crean pozos de gravedad, continuó Catherine, y no hay ninguno, no dentro de los 4 días de los nodos de tránsito más probables. Pero hay un mundo habitable a 5 días del nodo de tránsito Badra. Deya hizo el sonido de chasquido de nuevo, luego se detuvo por una décima de segundo antes de continuar, tal vez no son mis cálculos los que están equivocados, sino tu suposición. Estás sugiriendo que el Covenant tiene comunicaciones interestelares instantáneas. Deya extendió sus manos y chasqueó. Estoy sugiriendo que el Covenant tiene una gran cantidad, chasqueó, de tecnología que no, chasqueó, entendemos. Catherine ya entendía la causa de las pausas erráticas de Deya. Ella las había rastreado hasta un sofisticado minero de datos, que Héctor Nieto o uno de sus agentes habían insertado en la computadora de su laboratorio en cuarentena. Lo soportaba no solo porque ya había conseguido robar sus datos más protegidos, sino porque Catherine no quería que Nieto se diera cuenta de que estaba tras él hasta que decidiera que su utilidad había llegado a su fin. Se volvió hacia el holograma estelar y empezó a estudiar las rutas probables hacia el espacio del Covenant, buscando otras con un mundo en el rango de 5 días. 2 tenían pozos del tamaño de un planeta a 6 días de Talan, pero el pozo gravitatorio en el nodo de tránsito Badra era el único a 5 días. Muy bien, Deya, dijo Catherine. Tu teoría es la única que encaja con los hechos. Asumiremos que el Covenant tiene comunicaciones interestelares instantáneas, y visitaremos primero el nodo de tránsito Badra. Una magnífica elección, doctora Halsey. Deya se desvaneció en su tableta de proyección, diciendo, y ahora creo que debo irme. Su caballero ha llegado. Ya era hora. Catherine desactivó el holograma estelar, luego fue a un espejo y pasó sus dedos por su cabello negro. A pesar de ser la madre de una niña de 1 año llamada Miranda, una hija que ocupaba todos sus pensamientos no laborales, que merecía crecer en un planeta que no había sido vitrificado por el Covenant,
todavía presentaba una figura llamativa y no creía que le costara mucho trabajo convencer a su interlocutor para que la acompañara a los compartimentos de su habitación privada. Ella fue a la puerta, luego pasó el pulgar por el panel de control y sonrió con una gran sonrisa. Coronel Crowder, qué placer. El coronel estaba en el umbral con un uniforme de trabajo arrugado. Su cara desgastada parecía confundida y cansada. Su mensaje decía que quería verme en cuanto terminara el encuentro. Para un asunto personal. Así es, dijo Catherine. Sabiendo que era casi seguro que Héctor Nieto o uno de sus espías subordinados la estaban vigilando, agarró a Crowder por el codo y lo llevó al laboratorio. Entonces ella enganchó su brazo a través del de él y comenzó a cruzar la cubierta hacia sus compartimentos privados. No podía esperar otra hora para que estuviéramos solos. Crowder parecía confundido, pero trató de seguirle el juego. Ya veo. Eso espero, dijo Catherine. Llegaron a la entrada de sus compartimentos privados. Colocó el pulgar sobre el lector biométrico y miró fijamente al escáner de retina, y la puerta se deslizó hacia un lado. No es fácil para mí, ¿sabes? Me imagino que no. Crowder estaba siendo un buen jugador, pero Catherine pudo ver que estaba un poco nervioso por lo apretada que estaba presionando su flanco contra el suyo. Después de todo, no tenía una forma segura de advertirle sobre sus intenciones. Aún eres una mujer joven. No puedo entender lo que ves en un hombre de mi edad. Experiencia. Catherine lo empujó a través de la puerta hacia el área de su pequeña cocina. ¿Realmente sabes cómo manejarte en un aprieto? Bueno, yo soy de la infantería. Crowder estaba justo dentro del umbral, observando el compartimiento como si estuviese buscando francotiradores. Tú también eres muy apta. Halsey le mostró una cálida sonrisa. Vaya, gracias, Marmon. Puso un pulgar en el panel de control y esperó hasta que la puerta se cerró, luego soltó el brazo de Crowder y le señaló con el dedo hacia un taburete en el mostrador de desayunos. Es seguro hablar aquí, dijo. Busco dispositivos de escucha a escondidas 3 veces al día. Ha estado limpio hasta ahora. Crowder tomó el taburete y continuó estudiando el compartimiento en silencio. ¿Puedo ofrecerte agua? Catherine empezaba a preguntarse si había elegido al hombre adecuado para este trabajo. ¿Caliente o fría? Fría estaría bien. Crowder sonrió y casi parecía aliviado. Me siento un poco sonrojado. Catherine le devolvió la sonrisa. Lo siento por el espectáculo, coronel, dijo ella. Pero tenemos que hablar de cómo vamos a manejar a Héctor Nieto antes de que intente matar a Miss Spartans otra vez. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.